don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, gente, Francis Ngannou en recientes declaraciones, en recientes conferencias de prensa que ha estado dando junto al mismísimo Tyson Fury, recuerden que ellos van a tener próximamente un encuentro, un enfrentamiento, el cual muy pocas personas estábamos de acuerdo que iba a ocurrir, muy pocas personas pensábamos que ese encuentro finalmente iba a ocurrir, porque Francis Ngannou estaba perdiendo notoriedad, etcétera, hasta después que pasa que recibe por parte de la PFL aquel contrato, etcétera, y todas las cosas que se empezaron a mover por el medio, hasta que por fin llega el contrato por una pelea de boxeo, nada más y nada menos contra el mismísimo Tyson Fury. Pero bueno, la cosa es que el mismísimo Francis Ngannou ha estado hablando un poco sobre las motivaciones que tiene y sobre la motivación específicamente extra que tiene actualmente, debido a que dentro de su staff, dentro de su equipo de entrenamiento, de preparación para este campo de entrenamiento, para la pelea precisamente contra Tyson Fury, entre las personas que se encuentran dentro de todo ese equipo está el mismísimo Mike Tyson. Y esto es como un revulsivo precisamente para la forma de entrenamiento que tiene Francis Ngannou, o para el entrenamiento en general, para cómo él se está sintiendo en cuanto a la pelea, cómo él se está sintiendo a la hora de entrenar, las ganas que le está poniendo, está exprimiéndolo al máximo. O sea, él mismo se está exigiendo al máximo, y también por otro lado su equipo le está exigiendo cada vez más, y él cada vez más está sintiendo la necesidad de donar un poco más, de entrenar un poco más, debido precisamente a esa motivación extra que genera que el mismísimo Mike Tyson esté dentro de su equipo de entrenamiento. Como él mismo ha dicho en múltiples ocasiones, que incluso también lo dijo en esa conferencia de prensa, que lo está diciendo en varios momentos, pero específicamente en esa conferencia de prensa, es que Mike Tyson para él representa uno de sus ídolos de la infancia, que para él incluso representa uno de los mejores boxeadores, o directamente, el mejor boxeador de toda la historia dentro del combate en cuanto al boxeo se refiere. Por lo tanto, para él es prácticamente un sueño hecho realidad que Mike Tyson represente, o que esté haciendo parte de su equipo de entrenamiento, que esté haciendo parte de su esquina. Esto realmente es impresionante para cualquier persona, ya no dígase peleador directamente, sino aficionado, porque número uno, los peleadores son aficionados, y número dos, son peleadores. Por lo tanto, para él es un sueño hecho realidad precisamente esto, de que Mike Tyson esté como empujándolo a encontrar diferentes estrategias, o simplemente ser parte de su equipo, como les estaba diciendo hasta ahora. Simplemente formar parte de esa esquina para él representa grandes cosas, y que por lo tanto él cada vez está dando el máximo en cuanto a los entrenamientos se refiere. O sea, que en ningún momento le está pensando en regresar a casa temprano, en ningún momento le está diciendo que se acaba el entrenamiento porque está siendo sumamente duro, etcétera. No, sino que todo lo contrario, está deseando seguir entrenando, está todos los días pensando en regresar al gimnasio, en meterse en el cuadrilátero, en seguir entrenando, en empujar mucho más. ¿Y qué pasa con todas estas cosas, desde mi punto de vista? Es que se está volviendo algo peligroso. O sea, Francis Ngannou ya de por sí es un tipo peligroso, dígase lo que se diga. A pesar de lo que muchos pensemos, incluso yo estoy en consideración todo el tiempo, o sea, considerando la forma en que el boxeo de Tyson Fury es sumamente superior al que tiene Francis Ngannou, desde mi punto de vista. Sin embargo, toda esta motivación extra hace que Francis Ngannou se convierta en un peleador aún más peligroso. ¿Por qué? Porque tiene este empuje extra, tiene este revulsivo, tiene esta gasolina extra, que cuando algunos peleadores la tienen, como que van hacia el siguiente nivel. Y precisamente esto es lo que necesita Francis Ngannou para poderle ganar a un tipo como Tyson Fury. Y yo creo, que la mano de fuerza, el poder de pegada que tiene precisamente Francis Ngannou, esa mano que él tiene, pudiera venir enganchada con algunas técnicas depuradas precisamente, entrenando con el mismísimo Mike Tyson. Porque Mike Tyson puede precisamente darle ciertas fórmulas, para enfrentarse a ciertos peleadores con cierta movilidad, etc. Sabemos que por supuesto Mike Tyson tenía una movilidad excepcional, tenía un estilo de juego diferente totalmente al que tiene o al que tenían en su momento los otros peleadores, pero que este tipo de cosas, a pesar de que Francis Ngannou no las comparta en cuanto a lo físico, en cuanto a la velocidad, en cuanto a todo este tipo de cosas, yo creo que pudiera implementar algunas formas de juego que tenía Mike Tyson y ponerlas o incluirlas
en su propio plan de pelea para precisamente Tyson Fury. Esto puede ser algo sumamente interesante que puede estar ocurriendo dentro de esa pelea. Francis Ngannou pudiera venir de una forma diferente, ¿no? Por lo que lo he estado viendo, de la forma en que está hablando, etcétera. Yo creo que está tomando mucha información por parte de Mike Tyson y que la va a usar de una forma u otra cuando entre en ese cuadrilátero contra Tyson Fury. Es muy evidente, como ya les dije, que Tyson Fury va a tener un estilo de juego diferente, va a tener su propio estilo de juego en puntillas de pies, con sus desplazamientos. Todas estas cosas sí son evidentes que van a ocurrir, sí son evidentes que, por supuesto, Tyson Fury va a tener mucho mejores armas o un arsenal más grande precisamente del que va a tener Francis Ngannou boxísticamente hablando. Pero nunca hay que quitar el factor, como ya les digo, de suerte, el factor que incluye tener esta motivación. Cuando un peleador tiene esta motivación, se vuelve peligroso, gente. Se vuelve peligroso porque entra de una forma diferente, una mentalidad diferente dentro, ya sea el cuadrilátero, ya sea el octágono, donde sea que entre un peleador. ¿Okay? Entra de una manera diferente, entra con una mentalidad diferente, mirando, por supuesto, un punto de vista totalmente diferente. Entonces todo esto hace que a mí me dé la sensación de que esta pelea Francis Ngannou la puede ganar. ¿Okay? Yo tenía una forma de pensar totalmente diferente, pero desde que vi que Mike Tyson hace parte del equipo de Francis Ngannou y desde que he visto, o sea, desde que he escuchado todas las declaraciones que ha dado Francis Ngannou en diferentes momentos, etcétera, como que me da que está viendo la pelea desde otro punto de vista y que también tiene ese impulso extra, esa gasolina extra que hace que el cohete despegue, ¿no? Y que precisamente eso va a hacer que Francis Ngannou entre con un hambre diferente a ese cuadrilátero. Entre con no sé, quizás incluso hasta un estilo diferente de pelea al que ya nos tenía habituado. Y no es secreto para nadie de que Francis Ngannou es un atleta bastante dedicado, porque cuando tuvo que hacer diferentes mejoras en su plan de juego, cuando estaba en la UFC, ¿okay? Lo hizo. Cambió su plan de juego, incluyó lucha, por ejemplo, incluyó derribos, incluyó otro tipo de desplazamientos, incluyó velocidad también en sus ataques, en sus jabs, etc. Cuando tuvo que enfrentarse precisamente, por ejemplo, ¿no?, al mejor peso pesado de todos los tiempos desde mi punto de vista, que es precisamente Stipe Miocic, cuando se tuvo que enfrentar con él por segunda ocasión. O sea que no es un secreto que el tipo puede evolucionar y que ha evolucionado ya a lo largo de su carrera como peleador. No me sorprendería que también evolucionara de cierta forma, que incluyera ciertas cosas en su estilo de juego y que por ende logra hacer una pelea diferente, una pelea un poco más difícil a Tyson Fury, que le presenta un reto más difícil desde mi punto de vista. Esto puede ser cosas que pudieran ocurrir y, como ya les digo, ese revulsivo de tener en su esquina a una persona que él admira mucho, o que admiraba desde que era pequeño, ¿okay? Todo esto puede traer un impulso extra a todo lo que él está haciendo hasta ahora como entrenamiento para esta pelea contra Tyson Fury. Y esto puede traer, desde mi punto de vista, como ya les digo, algo más caliente a la sopa. Ya que muchos pensemos, o que directamente yo pensaba antes de, como ya les estoy diciendo, de ver todas estas cosas que están ocurriendo dentro del campamento de pelea de Francis Ngannou, esto que pensábamos que Tyson Fury directamente le iba a pasar por arriba, de que no tenía ningún tipo de oportunidad, ¿okay? Yo sigo pensando de que Tyson Fury, como ya les digo, es un tipo boxísticamente hablando mucho mejor arsenal, con mucho más experiencia dentro de un cuadrilátero. Todas estas cosas son ciertas, todas estas cosas son indudables, son irrefutables, pero como ya les estoy diciendo, Francis Ngannou, desde mi punto de vista, va a entrar con un hambre diferente, a buscar algo diferente dentro de ese cuadrilátero y nos puede sorprender, gente, nos puede sorprender, y no sé por qué, pero estoy viendo que puede ocurrir una sorpresa, y este año han habido múltiples sorpresas. Por ejemplo, en la UFC han habido varias. Ok, dígase lo que pasó con precisamente Strickland contra Israel Adesanya en esa última pelea. Impresionante, ya hablé sobre eso en un video, pero fue impresionante. Fue, desde mi punto de vista, la sorpresa de todos los tiempos. Ok, prácticamente fue una de las sorpresas más grandes que ha habido dentro de la UFC. Un tipo que prácticamente estaba con muchas cosas en contra desde mi punto de vista. Incluso en las apuestas estaba sumamente por el piso contra Israel Adesanya. Entonces, cosas que pueden pasar, sorpresas que pueden darnos los peleadores. Y dentro de una pelea siempre, gente, puede haber sorpresas. ¿Ok? Podemos dar predicciones, las que se nos pase por la cabeza. Todas estas cosas son así. Pero los peleadores al final del día, cuando entran, cuando se cierra la jaula o cuando entran dentro de esas cuerdas, dentro de ese cuadrilátero, ok, cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar. Puede ocurrir un golpe de suerte, puede ocurrir lo que ocurrió precisamente contra Strickland y Adesanya, que nadie daba por sentado que él iba a ganar la pelea de la forma en que la ganó.
Todos pensábamos, por ejemplo, de que si Sean Strickland tenía alguna oportunidad era precisamente con un KO, y estuvo a punto de ocurrir en ese primer asalto, pero al final no ocurrió. Entonces Francis Ngannou, yo creo que ya dicho todo esto, tiene la capacidad de generar precisamente esto, de que genere peligro de la nada, porque es un tipo que pega muy fuerte, ¿ok? Y yo creo que con esta ayuda extra que tiene de Mike Tyson va a haber, no sé, pero va a haber cosas diferentes. Yo presiento que van a haber cosas diferentes en la pelea. No digo que vaya a ganar así sumamente sobrado ni nada por el estilo, pero puede dar la sorpresa, ¿ok? Y algo me está diciendo de que la va a dar. Va a dar la sorpresa contra un tipo como Tyson Fury. Y esto va a ser impresionante desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.